los hermanos cantantes daban el amén al Señor. Bien, vamos Muy a bien. ir a la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo el libro de Colosenses. Quizá usted escuchó varias predicaciones sobre el libro de Colosenses, pero es porque lo fuimos leyendo de a poco. Bueno, Claro. no es muy largo, pero leer por leer no sirve de nada. No. Entonces leemos algunos versículos, lo que el Señor nos permite, y lo compartimos. Por eso seguimos con el libro de Colosenses. Nos faltaba el capítulo 1, que ya hemos leído en el programa anterior, capítulo 1 de Colosenses. Digo que faltaba el capítulo 1 porque habíamos empezado en el capítulo 2, hasta el 4, que es donde termina. Y quedó pendiente el capítulo 1. Por eso empezamos con el capítulo 1 ahora, para terminarlo ya. Y no es la última vez que vamos a leer Colosenses, por supuesto que no. Y no. Pero ya por lo menos lo hemos repasado lo Y suficiente. aprendemos. Y aprendemos. Y el Señor nos ilumina el entendimiento, como dice su palabra. Capítulo 1, del versículo 1 al 10 fue el anterior programa. Hoy vamos a leer del versículo 10 al 20, del 11 mejor dicho, Al 20. del 11 al 20 del libro de Colosenses, en el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí terminamos con el versículo 20. Bueno, como siempre la palabra del Señor nos dice la verdad, muchas verdades que nosotros no conocemos, que no conocíamos antes de estar en el camino del Señor, y obviamente empezamos a conocer parte de esa verdad. Nos lleva todo el tiempo que estemos en la tierra conocer gran parte de la verdad del Señor, pero para eso está escrita, para que uno, y por algo el Señor Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras, a ser doctos, a estar capacitados de sacar cosas nuevas y cosas viejas y cosas nuevas de la palabra del Señor. Cosas viejas se refiere a cosas que ya se saben, ya se entienden, y que obviamente no hay que volver, ¿no? Porque si yo aprendí cuánto es 5 por 2, ya no tengo que volver a aprender cuánto es 5 por 2. Mejor que aprenda otra cosa, ¿no? Bueno, un poco alto está. Ahí. Entonces, cosas viejas es lo que ya aprendí. Ya lo recibí, ya lo asimilé, ya lo guardé en mi corazón, ya lo sé poner por obra. No, el Señor dice que en su palabra hay que buscar todas esas cosas. Y ser un docto, es decir, estar preparado, estar capacitado para hacer eso. Porque hay personas que se quedaron con 5 versículos de la Biblia y aprendieron esas 5 cosas a hacerlas y nada más. No, eso es... Eso es ser un necio, un neófito, un no preparado,
alguien que no ama al Señor. Entonces, siempre la palabra del Señor nos está enseñando y vuelve a enseñar y vuelve a decir cosas que son verdad. Siempre enseña verdad el Señor. Así que hay que leerla con este deseo, con estas ganas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, verso 11, Colosenses capítulo 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Acá habla de que nosotros debemos estar fortalecidos. Primero, el versículo anterior que lo dejamos ayer, el anterior programa dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Para eso nos da sabiduría e inteligencia espiritual, no cualquier sabiduría, sino la que viene de Él, para conocerle a Él justamente, y conocerle bien a Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra que el Señor nos preparó, y creciendo en el conocimiento de Dios. A medida que va pasando esto, también dice Pablo en la carta, fortalecidos. ¿Sí? Debemos ser gente fuerte, no fuerte de levantar peso, no, fuerte en el sentido de caminar en el camino del Señor, fuerte en el sentido de nunca volver atrás ni mirar siquiera para atrás, fuerte en el sentido de ser valiente y seguir arrebatando las cosas que son del reino de Cristo, seguir pidiéndolas, seguir anhelándolas, seguir queriendo que estén más y más en nuestra vida, ¿no? Hay mucha gente que usted le habla, están en el camino y dice, yo amo a la gente, bueno, pida más, porque un día se va a encontrar con alguien que no le ama, no solo que no le ama, sino que le va a cortar la mejilla derecha. Así que llénese de amor, porque es muy fácil decir, yo amo a los hermanitos, amo a las hermanitas, amo a todos, amo a los ministros, amo a todo el mundo, amo, soy un pan de amor. Bueno, llénese de más amor, porque un día le van a cortar la mejilla, se lo vuelvo a decir, un día le van a cortar la mejilla derecha y usted va a tener que poner tanto amor para poner la otra, como dijo el Señor. Ni siquiera dijo pongan la otra, el Señor sabe qué palabra usó, preséntale también la otra. Es diferente poner que presentar, porque presentar significa que uno ya está preparado, hay una predisposición. Es como cuando usted le presenta, qué sé yo, un amigo suyo a otro amigo suyo. Te presento un amigo. Así que ya está, hay una predisposición, hay algo en usted para presentar, o sea, ya está dispuesto, ¿no? Poner es algo instantáneo, porque uno dice, poner la otra. Y bueno, no es poner la otra, no, presentar la otra mejilla. Así que ya tiene que estar listo ya, ¿eh? Así que si tiene amor, es bueno que tenga mucho más amor. Bueno, eso es la palabra fortalecido. Tengo paciencia, tengo oración. Bueno, métale más oración, métale más paciencia, métale más fe, póngale. Bueno, eso significa fortalecido. Fortalecido. No habla de la fuerza de los brazos, ni de estar 24 horas despierto, como dicen algunos. Yo oro 5 horas a la mañana, 5 horas a la noche, 5 horas, está todo el día orando, todo el día ayunando. No le creo mucho, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Ora y no es capaz de dejar las frases mundanas, no es capaz de dejar el cine, no es capaz de dejar el horóscopo, no es capaz de dejar las estupideces que hay en el mundo, pero resulta que se la pasa ayunando 10 horas por día, 20 horas por semana, 50, 60, 1000 horas por mes. Un día tenemos que leer quizás cuando termine Colosenses, si el Señor me permite, vamos a leer el verdadero ayuno, porque Dios dice el verdadero ayuno. ¿Sabe que hay algo bastante particular en el verdadero ayuno que Dios dice? Después lo vamos a leer, Isaías 58. Que partas tu pan con el hambriento. ¿Cómo se puede ayunar comiendo? Que partas tu pan con el hambriento. Compartirle parte de tu pan al que tiene hambre. Ese es el verdadero ayuno, dice el Señor. ¿Pero cómo? ¿Ayunamos o no ayunamos? Para eso hace falta sabiduría, inteligencia espiritual de parte del Señor. Y no decir cualquier bobada. Claro que el Señor ayunó, no comió durante 40 días.
¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? El ayuno de Cristo, en el cual le apareció el tentador. Cuando Jesús se privó de comer, era de lo único que se podía privar. Porque el Señor no era mundano. ¿Cómo iba el Señor a privarse de ir al cine si el Señor no era mundano? ¿Cómo iba a privarse Jesús de estar de vacaciones en el Caribe si el Señor no era mundano? El Señor se tenía que privar de algo, ¿sí? Obviamente que no tenía que ver con el pecado, porque Él no tenía pecado, nunca había pecado el Señor. ¿Y de qué se podía privar? De comer. De comer se podía privar. Porque privarse o comer no es pecado. Pero nosotros nos tenemos que privar de un montón de cosas. En el ayuno verdadero Dios dice que nosotros hacemos nuestra voluntad. Cristo no tenía que privarse de hacer su voluntad, porque Él hacía la del Padre, no la de Él. Pero nosotros hacemos lo que se nos antoja muchas veces. Y ahí tiene que entrar el ayuno. Por eso usted se junta con sus amigos, los hermanitos, a comer, hacemos una oración. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición se la pasó comiendo! ¡Qué bendición! Porque hizo lo que quiso. Porque se junta para comer, para distraerse. Vean, los hermanos están más gordos que la luna. Más gordos que la luna llena. Y encima hablan de que... ven. Por favor. Vamos a hablar del ayuno, Aide, cuando el Señor nos permita de otro programa. Gloria al Señor. Entonces, fortalecidos, ¿qué quiere decir? Fortalecidos, como no tiene que ver con la fuerza física, tiene que ver con las cosas del Señor. Fortalecidos con todo poder. O sea, mucha fuerza que tiene que ver con las cosas del reino del Señor y con todo el poder que el Evangelio nos ha dado, ¿no? Para perdonar realmente hay que estar fortalecido con todo el poder que da el Evangelio. Para decir verdad siempre hay que estar fortalecido con todo el poder que da el Evangelio. Para serle fiel al Señor hay que estar fortalecido con todo el poder que da el Evangelio. Para serle fiel al Señor hay que estar fortalecido. Porque si no, usted cuando venga enero se va a ir de vacaciones. Cuando venga marzo se va a ir a pasear al shopping. Cuando venga junio se va a ir a Bariloche a ver la nieve. Cuando venga la primavera va a festejar la primavera. Cuando venga el cumpleaños del fulano y va a estar toda la vida débil. En vez de fuerte. Cualquier cosa lo va a llevar. ¿No? Bueno. Usted ama más a sus amigos que a Cristo. Pero son hermanos. El Señor dijo primero a Dios, después a los hermanos. Primero a Dios, después a los hermanos. Gloria al Señor. Muy bien. Seguimos entonces. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dios tiene todo el poder para fortalecerme a mí. Está enfermo y bueno, tiene que estar fortalecido. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que el Señor haga la obra. O tiene que esperar a ver qué quiere hacer el Señor. No sé si quiere sanar, no quiere sanar, o lo quiere sorprender, o qué quiere hacer, no sé. ¿Quién sabe el día de mañana? Pero si está enfermo necesita estar fortalecido. Y si está sano necesita estar fortalecido también. Porque tiene que hacer más la obra del Señor. Igual la enfermedad no nos tiene que privar de hacer la obra del Señor. Pero la enfermedad siempre nos quita tiempo, ¿no? Quita un montón de cosas que no nos quitaría si estuviéramos sanos. Depende de qué enfermedad. Pero la obra del Señor hay que hacerla igual, sano, enfermo. Eliseo hasta muerto hizo la obra del Señor. Así que mire. Y el Señor ni le cuento. Dice la Biblia que cuando murió el Señor, los 3 días estaba de vacaciones. No, ¿qué vacaciones? Dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que esperaban en la época de Noé, cuando vino el diluvio. Así que bien lo dice el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, vamos adelante, ¿no? A servirle al Señor siempre. Fortalecidos con todo poder conforme, o sea, de acuerdo a la potencia que tiene la gloria del Señor. No hay cosa que no podamos hacer para el Señor porque Él nos fortalece. Por eso Pablo decía
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor me permite abundancia, todo lo puedo en la abundancia porque me fortalece Cristo. Cuando el Señor permite la escasez, todo lo puedo en Cristo porque en la escasez el Señor me fortalece. Era una persona fortalecida. ¿Sí? Su fuerza venía del Señor. El poder de la fuerza que tenía para hacer la obra de Cristo venía de Cristo. Para toda paciencia y longanimidad, es decir, que si yo estoy fortalecido, lo que va a aparecer en mi vida es paciencia y longanimidad. Las pone junto Pablo porque tienen mucho que ver. La paciencia, bueno, usted ya sabe lo que es la paciencia. Es poder, es saber esperar, no esperar, saber esperar, que es otra cosa. Esperar espera cualquiera, ¿no? Un árbol espera, un palo seco espera, una vaca espera y un carancho también espera. El hombre tiene que saber esperar. Saber esperar. El verano también espera que la primavera termine. Así que mire usted, cosas abstractas que no tienen nada que ver, igual tienen espera. Entonces, ¿qué es espera? Paciencia. ¿Es esperar? No. La paciencia es saber esperar. Saber usar la espera. Saber usar el tiempo de la espera. Saber qué hacer, qué pensar, qué decir, qué hay en mi corazón mientras la espera ocurre. Bueno, paciencia. Y en el camino del Señor ya sabe, ¿no? Que la paciencia tiene que ver con que nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Gloria a Dios. Bien. Y también longanimidad, que palabra difícil, tengo acá un diccionario pequeño, pero no tiene la palabra, los diccionarios más grandes sí la tienen. Que la longanimidad quiere decir que en los tiempos difíciles, los tiempos de tribulación, los tiempos de prueba, los tiempos donde las cosas son contrarias y es todo perjudicial para nuestra vida, nosotros no cambiamos, permanecemos igual. Hay una palabra que se puede acoplar para entender y es la palabra temple o templanza. ¿Sí? Tiene que ver con que uno no cambia cuando la situación le es contraria o difícil. Sigue siendo la misma persona. Actúa de la misma manera que cuando las cosas le van bien. O cuando todo le es benévolo, bienaventurado, ¿sí? Todo bendición, bendición, bendición. Bueno, cuando viene lo que no es bendición, tiene que ser la misma persona. No tiene que cambiar. Eso es longanimidad. Es algo que no cambia a pesar de que cambie la situación o la circunstancia. Pero tiene que ver con las circunstancias que son contrarias, difíciles y adversas, complicadas. Entonces no cambia. Sigue siendo la misma persona. Por eso está relacionado con la paciencia. Y por eso dice Dios que tenemos que fortalecernos, para que eso sí ocurra en nuestras vidas. Entonces fortalézcase. Y usted dirá, ¿cómo? Lo leímos ayer, el programa anterior. Estar bien en el camino, ¿sí? Tener la fe en Cristo que está siempre primero, el amor genuino entre los hermanos, para eso tiene que congregarse y tomar el hecho de congregarse en serio. Tiene que estar lleno del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, con una sabiduría y una inteligencia que venga de Dios, no la carnal. ¿No? Porque dicen, Dios es bueno, hermano, yo sé que Dios es bueno, yo lo conozco a Dios, es bueno, vamos a festejarle el cumpleaños a la hermana Clorinda, qué sé yo, y al hermano Jacinto, porque Dios es bueno. Así que festejemos una torta para Jacinto y una torta para Clorinda. Y está el hermano Pepe que sabe hacer buen asado, así que nos juntamos. No, ahí no conoce a Dios. Así que porque Dios es bueno, cualquier cosa vale. Eso es no conocer a Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. O como la célula que el hermano Matías, no, el otro hermano, perdón. Sí, el hermano Matías. Dijo que estaba congregado, pero cuando vio que empezaron con la célula y los encuentros, se fue. Hizo bien, se está escuchando, hermano. Hizo muy bien. Y luego escuchó la emisora Buenas Nuevas. O Buena Semilla. Y obviamente ahí se quedó escuchando porque se dio cuenta que era lo correcto, no haber permanecido en un lugar donde
están con las células y los encuentros y todas esas estupideces. Bien. ¿Por qué estupideces? Porque no son parte del evangelio que el Señor Jesús enseña. Simplemente por eso. Cuando decimos no es del Señor, es porque el Señor no lo enseñó. Y algunos ponen por excusa, bueno, pero porque el Señor estuvo poco tiempo en la tierra. Ah, sí, no me diga. ¿Y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, que también estuvieron poco tiempo en la tierra? Estuvieron entre 30 y 40 años los que escribieron el Nuevo Testamento, siendo cristianos verdaderos, verdaderos hermanos en Cristo, verdaderos ministros, pastores y verdaderos evangelistas y verdaderos apóstoles, que fueron a los que el Señor le encomendó dejar escrita su palabra. Tampoco ellos lo enseñaron. Bueno, seguimos leyendo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. A veces lo leo al revés, pongo la longaminidad. No, longanimidad. Primero con N, después con M. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo creo que hay muchos creyentes que están del otro lado, igual que mi persona, que la persona de Aide, y que muchos que están en el camino del Señor de hace tiempo, tantas veces le pedimos al Señor que haga cosas, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de las cosas que ya hizo. Claro que le pedimos al Señor que haga cosas, dependiendo de lo que surge o la necesidad que hay. Que salve las almas, que las convenza como nos convenció a nosotros de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo, obviamente que lo pedimos porque es lo primero que tenemos que pedir, porque esas personas están en peligro de morir e irse al infierno, a la condenación. Entonces hay que pedir al Señor que nos ayude a que esas almas escuchen el Evangelio y le presten atención a la palabra del Señor y crean para que reciban la fe y sean salvos. Desde ya que sí. Y pedimos otras cosas, quizás tiene que ver con lo cotidiano, con lo diario, con lo personal, con lo individual, o con la iglesia, con los hermanos, o con necesidades más amplias, como puede ser la nación, como pasó en este tiempo en la Argentina, y que el Señor escuchó, por eso sacó a los gobernantes impíos. Pero nos olvidamos de lo que ya hizo. Por eso dice, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque por las cosas que ya hizo. Siempre hay que darle gracias a Dios. Pero por las que ya hizo es más evidente darle gracias. Porque yo las he recibido, porque yo las he creído, porque ahora son parte de mi vida. Cuando yo estaba sin Cristo no era nada. Esto que Dios había hecho en mí no estaba. No lo tenía. Pero ahora que estoy en el camino de Cristo, ahora sí tengo las cosas que Dios ya había hecho. Por eso hay que agradecerle, porque por ahí empezamos, ¿no? ¿Cómo le iba a pedir algo yo al Señor si no lo conocía? ¿Cómo iba a recibir algo de Él si yo no lo tenía? Entonces, como ahora sí lo tengo, como ahora sí lo conozco por su gracia y misericordia, entonces ahora sí le puedo dar gracias por algo que Él ya había hecho. Y que obviamente apareció en mi vida cuando lo conocí. Con gozo, dando gracias al Padre, y acá aparece lo que Dios hizo. Ya lo hizo, no lo va a hacer de vuelta, ya lo hizo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo Dios nos hizo aptos para participar de la herencia que tenemos los santos? Cuando nos trajo a Cristo. Jesús dice, si el Padre no los trae a mí, ustedes no vienen a mí. Dios nos trajo a Cristo, el Padre nos trajo a Cristo y así en Cristo fuimos salvos y conocimos a Dios. Bueno, cuando Dios nos trajo a Cristo, nos guió al arrepentimiento y recibimos la fe para ser salvos en Cristo. Dios nos hizo aptos, es decir, ustedes son los que están listos, ahora que están limpios con la sangre de mi Hijo,
para recibir la herencia, para recibir lo que les pertenece. Dios ya nos hizo aptos. No fue usted, no fui yo. No fue porque se bañó con jabón perfumado ese día, no. No, fue porque Dios decidió en su soberana voluntad que lo iba a perdonar, que lo iba a guiar a que se arrepienta, a que reconozca que es pecador, y que cuando escuchara el Evangelio ese día, usted creyera y le pidiera perdón a Dios, invocando el nombre de su Hijo Jesús y de la obra que en la cruz hizo Cristo para limpiarnos. Eso ya lo hizo. Y entonces, después que lo hizo el Señor, estuvimos listos para recibir la herencia. Todo lo que el Señor, el Espíritu Santo, escuchar la verdad, tener los oídos para la verdad y todo lo demás. La salud. Se fueron, tantas cosas que el Señor va dando a sus hijos. Eso es herencia. Es una herencia muy grande. Se va recibiendo. Usted lo fue recibiendo a medida que fue caminando con Cristo. Recibió a sus hermanos, que antes no los tenía. Conoció a sus hermanos, a personas que tienen la misma fe y el mismo amor a Dios y a la verdad y a Cristo. Verso 13. El cual nos ha librado, esto también ya lo hizo. No lo va a hacer, ya lo hizo. ¿Sí? Por eso hay que darle gracias. Por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Pero es bueno recordar y saber y no olvidarse de lo que Dios ya hizo. Así no gastamos el tiempo en pedirle que lo haga, porque Dios ya lo hizo. Usemos el tiempo en las cosas que todavía no tenemos, que todavía no hemos recibido, de las cosas de arriba, donde está Cristo, de dones, de servicio, de trabajo, de ocupación para el Señor. Tanto tenemos que recibir. Mucho llamado, poco escogido, como citó Aide al empezar el programa. Y la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que hay mucho trabajo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya lo hizo Dios esto? En los que han creído, ya lo hizo desde antes. Nos enteramos nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Ya lo hizo para muchos que todavía no están en el camino del Señor. Pero todavía no les ha llegado porque no han creído. Pero Dios ya lo hizo. Ya le quitó a las tinieblas la potestad sobre los que han de ser salvos. Quizás esa persona conozca a Cristo la semana que viene, pero Dios ya le quitó a las tinieblas la potestad sobre esa persona que la semana que viene va a conocer a Cristo. Ya se lo quitó. No es que Dios tiene que andar poniendo parche en una cubierta vieja todos los días. No, ya lo hizo. Nosotros que estamos en el camino, ustedes que están en el camino, tienen que saber que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. O sea, ya Satanás no es nuestro dueño, ni los demonios, ni los espíritus inmundos, ni los ángeles caídos, nada que tenga que ver con las tinieblas tiene potestad sobre nosotros. Que haga lo que quiera, como dice el Salmo 91, anda por ahí tirando flecha, dardo, te tira un escorpión, ¿qué otra cosa dice el Salmo 91? El dragón, el escorpión, la serpiente, te tira un cachorro de león que anda por ahí, o como dice Pedro, un león, como león se disfraza y anda dando vuelta. Ve que nunca puede llegar. Si usted lee bien la palabra, va a ver que aquel que representa a Satanás y todas sus huestes de maldad, con las tinieblas, no pueden llegar. Se acercan, pero no llegan. Se acercan, pero no llegan. Así lo dice Pedro. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de quién? Y alrededor de los creyentes, buscando a quién devorar. Anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Y va a devorar al que no es de Cristo, claro. Porque para los que son de Cristo, Dios le quitó la potestad de devorarnos.
se la quitó. Eso ya Dios lo hizo. Pero Pedro dice que hay que estar atento justamente para no ser presa del león. ¿Y cómo voy a ser presa del león? Y si niego a Cristo, si me alejo de Cristo, si no lo amo a Cristo, si creo cualquier fábula en vez de creerle a Cristo, si creo que hay un hombre que puede igualar a Cristo, o sea, estar en el lugar del Señor, un hombre, no, es imposible. Bueno, si hago todas esas cosas ya no estoy en Cristo. Entonces Satanás, como andaba dando vueltas, dijo: acá tengo uno para devorar, para que sea otra vez esclavo mío, para infundirle miedo, para que desconfíe de la palabra, para que dude de Dios, para que recurra a las cosas de las tinieblas o al engaño o a la duda. Verso 13, vuelvo a repetir, el cual nos ha librado, se refiere a Dios, de las potestades de las tinieblas y nos trasladó, nos colocó, esto también ya lo hizo, en el reino de su amado Hijo. Dios nos puso en el reino de Cristo. Cristo es nuestro Rey. Siempre fue Rey y siempre será Rey. Pero nosotros no nos habíamos enterado hasta que Dios nos puso ahí y dijo: este mi Hijo es tu Rey, el Rey soberano. Antes no lo sabíamos. Pero Dios nos puso ahí, y ahí nos dimos cuenta que no solo tenemos al Rey con nosotros, sino que estamos en su reino. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos rescatados por la vida que Cristo derramó en la cruz. El perdón de pecados, punto. Tenemos redención por medio de la sangre para ser perdonados de nuestros pecados. La gente que no tiene a Cristo, o que nunca lo tuvo y murió, no tuvo rescate de sus maldades. Así se murió, o si está viva, así vive. No tiene el rescate de su maldad. Su maldad lo esclaviza. Su maldad lo hace vivir bajo la servidumbre del diablo y los demonios. ¿Entiende? Pero a nosotros que hemos creído, por la gracia de Dios, Dios nos rescató. Y dice con qué nos rescató: con la sangre de Cristo. Y dice de qué nos rescató: del pecado, porque Dios lo perdonó. Nos rescató de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados, comprados, como se dice, para salir de un lugar e ingresar a otro, para dejar de pertenecer a un principado de las tinieblas y pertenecer a un reinado absoluto que es el de Cristo. Esas son cosas que Dios ya hizo. Si usted verdaderamente es un creyente y se ha creído de verdad, lo tiene que saber, ¿sí? Porque Dios ya lo hizo. Ya lo hizo. Y usted dirá: ¿qué diferencia hay entre saber que ya lo hizo y no saber que ya lo hizo? Y que usted, si no sabe que ya lo hizo, no va a vivir todas las demás cosas que dice la Biblia. Si no sabe lo primero, ¿cómo va a saber lo segundo? Pregunto, ¿no? Lo primero que tiene que saber es que Dios hizo esto. Y entonces después va a saber lo segundo. Por eso hay mucha gente que dice, muchas veces le hemos preguntado a los hermanos: ¿dónde se congrega? Y no, yo estoy allá con el pastor fulanito y el profeta Juanchito. ¿Y usted está con un profeta? Sí, porque dependemos del apóstol Pepito. ¿Y qué hace con un apóstol y un profeta usted congregado? No, váyase de ahí, no se da cuenta que son todos unos mentirosos. ¿Sabe qué responden? No, pero yo no veo nada malo, hermano. Predican la palabra, no me diga. No me diga. Claro, nosotros también estuvimos engañados. No había apóstoles y profetas como ahora cuando nos engañaron con otra cosa. Pero ¿sabe qué? En las emisoras de radio, cuando nosotros empezamos el camino del Señor, nadie hablaba estas cosas. No había forma de llegar
a escuchar algo que tuviera que ver con la verdad de la palabra del Señor escrita y que advirtiera esto. Lo único que se escuchaba en la época que nos engañaron, 12 años en una congregación y 10 años en la otra, lo único que se escuchaba era en contra de los católicos, en contra de los mormones y en contra de los testigos de Jehová. De ahí, y de los macumberos, por supuesto, brujos. Cosas que evidentemente era muy fácil de darse cuenta que un testigo de Jehová no tenía nada que ver con el Evangelio, que un mormón tampoco tenía nada que ver con el Evangelio, que un católico tampoco tenía nada que ver con el Evangelio porque adoran imágenes, bueno, tienen al Papa como Dios y un montón de... Era fácil. Es como distinguir el blanco del negro, entonces... ¿No? Pero si yo le pongo marfil y beige es más difícil distinguir. Un pintor sabe mucho de colores, pero la gente... ¿No? Y uno dice celeste y el otro dice turquesa. No, este es celeste, no, es turquesa, no, es celeste. ¿Qué diferencia hay entre el celeste y el turquesa? Bueno, alguien que sabe mucho de colores le va a decir la diferencia. Entonces, sobre lo que era evidente el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, brujos, curandero, umbanda, quimbanda, todas las radios hablaban de eso. Nueva Era, que también andaba por ahí. Ahora, nunca se escuchaba que había ministros falsos diciendo que son pastores del Evangelio de Cristo, dentro de las congregaciones que son del Evangelio de Cristo, introduciendo mentiras y engaños y doctrinas que no pertenecían al Evangelio de Cristo. Eso no se escuchaba. Por eso no era fácil, no era rápido advertir que había problemas en las congregaciones y que se estaban infiltrando, como se infiltraron. Habían empezado de muy solapadamente, muy sutil, muy casi sin darse cuenta, a meterse todo lo que era falsa doctrina. Como nadie lo decía, nadie lo advertía en las emisoras de radio. Emisoras de radio que, bueno, las seculares también, porque había programas cristianos. Entonces no era tan sencillo. Y uno le pregunta a estos hermanos, ¿estás con el...? Ahora ya no tienen excusa, hermano, ya nosotros hace 2005 que estamos hablando de esto. Ya pasaron 14 años. Es obvio que no hay muchas emisoras o lugares donde usted pueda escuchar esto. Le van a seguir hablando en contra de los católicos, los mormones, el testigo de Jehová, los macumberos, los brujos, de eso sí va a escuchar a montones hablar. Pero ya le digo, eso es fácil de percibir. Es como diferenciar el blanco del negro, le vuelvo a decir. Pero ustedes diferencienme el celeste del turquesa. Son dos colores distintos. Uno es celeste, el otro turquesa. ¿Y qué diferencia hay? Yo qué sé, yo no soy pintor. Lo que sé es que son colores distintos. Hay que tener mucha percepción para darse cuenta de la diferencia. Y hay que aclarar bien para que se dé cuenta uno. Bueno, en el caso del Evangelio, si usted está congregado con apóstoles, profetas, células, todas esas estupideces, vaya sabiendo, como hace mucho que lo estamos diciendo, que está en un lugar que no se predica el Evangelio. Y si usted dice, no, yo no veo nada malo, claro, no ve nada malo porque no aprendió lo primero, tampoco va a aprender lo segundo. Eso era lo que yo quería llegar, que es lo que estaba diciendo. Si usted no sabe lo que Dios ya hizo en su vida, porque no lo lee, porque no se lo dicen, porque no lo enseñan, porque no le importa, si no aprende lo primero, ¿cómo va a aprender lo segundo? Pablo dice que los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras cosas, ya las tenemos que tener bien sabidas y después seguir adelante, seguir aprendiendo otras cosas más que tiene la doctrina de Cristo. Y hemos hablado con muchos hermanos engañados que dicen, no, Claudio, yo no vean, ¿sabe qué? No, ellos leen la Biblia, sí, ¿qué? ¿Qué? Sí. Si usted lo pone a Satanás también te va a leer la Biblia, ¿cuál es el problema? Pero sabe la vuelta que le va a dar hasta que te engaña, te la va a dar vuelta como quiere él, y te va a engañar con la Biblia.
Y si no te alcanza que te engañe con la Biblia, te va a hacer un milagro también. Con señales y prodigios mentirosos, como dice la Biblia. Con un poder engañoso. Así que te va a dar vuelta la Biblia, te la va a leer y te va a hacer un milagro. Y vos, contento de la vida porque está Dios ahí. Mentira. Mentira, porque yo tengo que saber lo primero, que es que Dios me rescató del pecado. Por lo tanto, donde hay pecado, no estoy con alguien rescatado. Si están mintiendo, yo no estoy con alguien que fue rescatado por Cristo y yo lo estoy escuchando como si lo fuera. Yo tengo que estar en el reino donde Cristo es el Rey. A Cristo se lo debe exponer, exaltar, presentar, enseñar como Cristo el Rey. Como Cristo el Rey y Señor. No es un comodín. Antes cuando jugaba las cartas, ¿usted se acuerda que las cartas son... y hay un comodín que vale cualquier cosa? No, Cristo no es un comodín que para cualquier cosa vale. No es alguien que es aplicado si es necesario. No, es el Rey al que hay que someterse, obedecer, honrarlo. Sin Cristo no hay congregación evangélica. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay nada de Dios. No se lo puede obviar, es decir, dejar de lado. ¿No? No, puedes dejar de lado todo, porque el Señor dijo, hasta tu propia vida podés renegar, pero de mí no. El que no aborrece y renuncia a su propia vida no puede ser mi discípulo, así que todo puede ser dejado de lado, pero no Cristo. Esto lo digo a los cristianos. Cristo no puede ser dejado de lado, no puede ser tenido en segundo lugar. Entonces no se da cuenta, porque no aprendió lo primero, lo esencial, lo fundamental del camino del Señor. Por eso hago hincapié, acá habla de lo que Dios ya hizo y yo lo tengo que tener bien en claro. Ya no tengo a Satanás como aquel que me esclaviza. Entonces, ¿por qué todavía me esclavizan? Lo dijo Aide al principio, ¿por qué todavía te dominan? ¿Por qué todavía te obligan, te imponen, te esclavizan? Si no estás en la célula, no sos miembro. Eso es imponer, eso es dominar. Si no te sometes a tu líder, estás en pecado. Si no obedeces todo lo que te dicen los líderes, vos no sos miembro, vos estás en rebeldía, me acuerdo que decían, estás en rebeldía. ¿En rebeldía a quién? Sí, puede ser que esté en rebeldía al líder, pero no a Cristo. Porque a mí, el que me libró acá, ¿qué leímos? Con la sangre de Cristo me libró Dios, no con la sangre del líder. Ah, hay que aprender un poco, ¿no? Claro. Digo un poco y bastante. Mi voluntad debe estar sometida, obligada a obedecer a aquel que puso su sangre por mí. No a ningún otro. A otro lo puedo escuchar, si me predica la verdad del Evangelio, puedo observarle, puedo imitar su fe, como dice Pablo, a los buenos ministros, pero no tiene que esclavizarme, no tiene que obligarme, no tiene que someterme, no tiene que ordenarme como un capitán. Cristo sí, porque Él puso su vida. Por eso dice, ve que está enseñando las cosas que yo no puedo dejar de lado. Dios ya lo hizo, yo tengo que estar aceptando eso y viviendo así. Porque si no vienen los fulanos y no se da cuenta y le enseñan otra cosa. Porque usted no aprendió lo primero. Se fue a bautizar porque hacía calor ese día nomás. Toma la Santa Cena porque todo el mundo la toma. Y se olvida de Cristo. Verso 15. Él, Jesucristo, Colosenses 1:15. Él, Jesucristo, vuelvo a decir,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver. Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver. Ahora, usted dirá, y yo tampoco lo veo a Cristo. En la persona de Cristo, uno ve exactamente la persona de Dios. No necesito verlo con los ojos. Dios es invisible en todo sentido. El no poder verlo nosotros con los ojos. Pero sí podemos ver a Cristo. Y usted dirá, bueno, pero yo tampoco lo veo con los ojos a Cristo. Pero Cristo estuvo entre nosotros. Y estando entre nosotros, es decir, con nuestra naturaleza, y viviendo donde nosotros vivimos, y estando con la gente igual que nosotros, en Cristo vimos a Dios. Todo lo que de Cristo se enseña en la Biblia, se está enseñando acerca de la persona de Dios. Yo tengo que observar a Cristo en su palabra. De Cristo se habla en el Nuevo Testamento. Bueno, en toda la Biblia se habla de Cristo. Pero desde que diga que Él nació, se habla en el Nuevo Testamento. Entonces, observando a Cristo, yo estoy observando a Dios. Aprendiendo de Cristo, estoy aprendiendo de Dios. Obedeciendo a Cristo, estoy obedeciendo a Dios. Honrando a Cristo, estoy honrando a Dios. Sirviendo a Cristo, estoy sirviendo a Dios. Tomando el ejemplo de Cristo, estoy tomando el ejemplo de Dios. Pablo está diciendo, miren a Cristo y van a estar perfectamente alineados con Dios. No miren otra cosa. No aprendan otra cosa. Tengan en cuenta a Cristo, siempre. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire cómo lo describe a Cristo. Cualquier cosa que usted tenga a la vista, está gracias a que Cristo fue el creador de esas cosas. ¿Sí? El litio, que tanto se pelean, ¿no? Porque es el material con el cual se pueden hacer las baterías modernas, tanto para celulares, computadora, hay muchos artefactos, herramientas que funcionan con batería, los autos que ya funcionan con batería eléctrica, satélites, hay un montón de cosas que se hacen con batería eléctrica. Gracias a que existe un mineral que se llama litio. ¿Quién hizo el litio? Y Jesús lo hizo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Vio? Todas las cosas fueron hechas por el Señor. Todas. Él las creó. El aire que respira, el sol que lo alumbra, la luna que refleja, la lluvia que nos refresca y hace crecer las plantas que comemos, los animales, el tiempo. Todo lo creó el Señor. Todo, no hay cosa que Él no haya hecho. La más mínima hormiga que usted ve la hizo el Señor. Todo lo hizo. Él es la imagen de Dios. Dios así creó. Cristo así creó. Y aquí lo tenemos con nosotros. Él creó todas las cosas, dice. Y las que hay en los cielos, que la verdad que algunas... es difícil para nosotros acceder a los cielos, ¿sí? Hasta para los astronautas es difícil. Una vez escuché a un astronauta en un comentario que hay en internet, porque a veces me interesa cuando hablan de los planetas, las cosas afuera, y un astronauta que de estos últimos tiempos, que usted sabe que los astronautas van al espacio, vuelven, hay una estación espacial, tienen que ir y venir cada 6 meses, porque si no se mueren. Que está acá nomás, no está mucho, no está muy lejos, pero está en el espacio. Y este hombre, en los reportajes que le hacen, porque no cualquiera vaya arriba, ¿no es cierto? Usted no sale a dar una vueltita a la esquina y se manda para la luna. Bueno, la luna no, ahí
donde está la estación espacial. No cualquiera va. Bueno, así que los periodistas cuando vienen, los que les interesa anunciar sobre la tecnología y el avance espacial, le hacen entrevistas y estos hombres que fueron astronautas contestan las preguntas. Una de las cosas que dijo este astronauta, dice, allá afuera, se refiere afuera de este suelo que estamos pisando, allá en el espacio. ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo, allá afuera, lo único que hay, no es que no hay nada, hay, pero refiriéndose a nosotros como humanos que conocemos el planeta, la Tierra, ¿no? Dice, allá afuera lo único que hay es frío y oscuridad. Así definió este astronauta lo que se percibe cuando se está afuera de la Tierra, en los cielos, como dice acá. Lo único que hay allá afuera, dijo este astronauta, es frío. Lógico, porque el sol no calienta como calienta acá. Acá el sol calienta porque está la atmósfera, si no, no calentaría nada. Porque Dios preparó para que el sol caliente acá. Pero allá afuera, en el espacio, donde no hay nada, hace frío, dijo este hombre. Frío, mucho frío. Si no estás en un lugar donde el sol llegue a calentar, porque hay un planeta, no hay calor, hay frío. O si no, hay que estar muy cerca del sol. Y además hay oscuridad, dijo, es todo oscuro. Es todo oscuro. Bueno, para nosotros es difícil llegar ahí. Pero también esas cosas las hizo el Señor. Las que están en los cielos, las estrellas, todo lo que se ve lejano, lo hizo el Señor. Y también las cosas que hay en la tierra, las hizo el Señor. Visibles e invisibles. ¿Hay cosas invisibles en la tierra? Sí, hay cosas invisibles. La electricidad es invisible. Nosotros tenemos carga eléctrica en el cuerpo y sin embargo no, baja cantidad de electricidad, pero no se ve. Los pensamientos no se ven. Las intenciones que hay en el corazón de una persona no se ven. El aire no se ve. ¿Cuántas cosas hay que no se ven? Un montón. Las ondas que está transmitiendo esta radio justamente ahora no se ve, pero llega a su casa. Hay un montón de cosas que no se ven. Y hay otras que sí se ven. Entonces, todo lo hizo el Señor. Sí, todo lo hizo el Señor. Y tiene dominio sobre todo lo que ha creado, porque lo creó Él. Él le dio la forma, la capacidad, la utilidad. Y además se refiere a tronos, potestades, dominios, principados. Cosas que tienen que ver con el ejercicio de una autoridad. Trono se refiere, no al trono de Él, porque Él no tiene creación, Él es siempre, desde siempre. No se refiere a su trono, se refiere a otros tronos. Pueden ser los terrenales, pueden ser tronos en los lugares celestiales, en el cielo, porque dice que las cosas del cielo también las hizo Él. El sol, por ejemplo, tiene un trono también. O sea, tiene una posición que domina sobre, por ejemplo, la tierra nuestra, que damos vuelta alrededor de él. Y el sol está en una galaxia, es decir, en un montón de cantidad de estrellas parecidas al sol, que tiene un centro. Ese centro de la galaxia también es un trono. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de él. Eso es un trono, donde las demás cosas van alrededor. Bueno, en muchos sentidos hay tronos. También los hizo el Señor. También tiene dominios sobre principados, sobre cosas menores al trono, o sea, alrededor del trono. También tiene control y dominio, y lo ha creado el Señor a toda potestad, a toda situación de poder, toda cosa que tenga poder. También el Señor la ha creado. Y todo fue creado, dice, por medio de Él. Él fue el creador de todo eso. Él es el que lo formó, el que lo puso a funcionar.
Y además fue creado para Él, para Cristo. O sea que Él es el que decide sobre esas cosas. Él es el que tiene el principio y el fin sobre todas esas cosas, en las cuales obviamente estamos nosotros también. Esto lo dice la Biblia para que uno entienda que Dios está por encima de todo y que Cristo es la manifestación visible de que Dios está sobre todo. Es el lugar donde podemos observar que es verdad que Dios está sobre todo, cuando observamos a Cristo, cuando lo seguimos, cuando aprendemos de Él. Por eso el Señor Jesús le dijo una vez a sus discípulos, si los llevan delante de las autoridades, no piensen lo que van a hablar, ¿no? Ni siquiera lo piensen, no se preocupen. El Señor sabía que los iban a arrestar, que los iban a demandar, que los iban a enjuiciar, que iban a estar frente... Una cosa es estar frente a la gente, otra cosa es estar frente a las autoridades. Cuando las autoridades te demandan en cuanto a tu fe, o en cuanto a lo que estás diciendo, o a lo que estás transmitiendo, o a lo que estás haciendo, que tiene que ver con la fe en Cristo, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque la autoridad es la que tiene el poder de la ley. O sea, sacando a Cristo, que tiene todo el poder, después vienen las autoridades. Acá en la tierra, ¿no? Y después la gente que no tiene autoridad, como yo, como usted, como cualquier vecino. Entonces el Señor dijo, si vas frente a las autoridades, a los reyes, te van a llevar y te van a demandar acerca de la fe. Ni pienses lo que vas a hablar. Ni lo pienses, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, es el que va a hablar en lugar de vosotros. ¿A quién pone el Señor cuando tenemos que hablar con autoridades? A su propio Espíritu Santo pone en nuestra boca para hablar. Fíjese si no tiene dominio el Señor. Eso demuestra que Jesús estaba diciendo exactamente una verdad que tiene que ver con esta otra verdad. Que cualquier dominio, potestad, principado, lo que sea, fue creado por Él, establecido por Él, permitido por Él, y Él está por encima de todo eso. Todo eso está bajo el control del Señor. Por eso dijo, si las autoridades te van a ir a buscar, vos abrí la boca nomás, va a hablar el Espíritu de mi Padre. Él se va a encargar. El Espíritu Santo es Cristo. O sea que el Espíritu de Cristo, que ha creado toda potestad, le va a hablar a las potestades. ¿Qué le parece? Entonces uno puede andar tranquilo, sin problema. Que demanden, que nos pregunten, que hagan lo que quieran, sea quien sea, porque el Señor está por encima de eso. Él lo creó, no se le va a escapar de las manos, no se asuste. Verso 17, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todavía están las cosas porque es Cristo el que la creó. Si no hubiera sido Cristo el que creó las cosas no durarían mucho. Así como las cosas que hacen los hombres, ¿vio? ¿Qué cosa que hicieron los hombres duró hasta el día de hoy? Nada. Nada. Constantemente hay que estar poniéndole la mano para que no se quede viejo, para que no se arruine, para que no se caiga a pedazos. Las cosas antiguas que todavía subsisten es porque se han puesto a restaurarla, a cuidarla, a volver a echarle mano para que no se caiga. Así los edificios, las máquinas, la ropa, herramientas, cualquier cosa hay que ponerle la mano porque está hecha por el hombre y se viene abajo. Se pierde, se gasta.
¿O no? Pero las cosas que hace el Señor subsisten, permanecen. ¿Entiende? Solo Dios le puede dar fin a las cosas que Él ha creado. Solo Dios. Por eso es el principio y el fin del Señor. Solo Dios le puede dar fin a las cosas creadas. Pero las que hace el hombre permanentemente se desgastan. Y hasta tienen que ser reemplazadas por cosas nuevas, porque ya no da más. Así que todo subsiste gracias al Señor. Y Él es la cabeza, Cristo, del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de los creyentes que se congregan, ¿sí? La iglesia son los creyentes que se congregan, sean 3, 2, como dijo el Señor, 5, 15, 100, 150, 247, 728, 1497, lo que sean, ¿sí? Cuántas personas, verdaderos hijos de Dios, se congregan, eso es iglesia. Eso es iglesia. Bueno, sobre ese grupo de personas que son verdaderos hijos de Dios, que se llama iglesia, Jesús es la cabeza, no los pastores. ¿También le enseñaron eso? Y bueno, vio, eso por no querer aprenderlo primero, no aprende nada después. Nunca dice la Biblia que los pastores son cabeza de la iglesia. Pero se lo han hecho creer, ¿no? Bueno, es mentira. Los pastores son los que cuidan a las ovejas de Cristo. Los pastores son los que velan por las ovejas de Cristo. Los pastores son los que pastorean las ovejas de Cristo. Los pastores son los que enseñan la palabra del Señor a las ovejas de Cristo. Los pastores son los que instruyen a las ovejas. Esa función tienen. ¿Sí? Esa función tienen. No tienen... Son los que tienen que estar más firmes que las ovejas para que las ovejas puedan sujetarse, es decir, estar seguros. Estar seguros. Es como una casilla, ¿vio cuando las casillas están que se caen a pedazos? ¿Conoce una casilla, no? No duran mucho tiempo porque son de maderita nomás. Y pasa el tiempo y si nadie la... Usted la ve que ya se está inclinando para acá, para allá, la casillita está floja. Bueno, si está floja yo no me voy a ir a vivir ahí. Tiene que estar firme. Entonces puedo ir. Bueno, el pastor tiene que estar más firme que las ovejas, porque si no, ¿cómo lo va a ayudar a que se afirme en Cristo si ni siquiera él está firme? Tiene que ser el que ayude a que se afirmen las ovejas, ayudándole en la fe, en creer, en la palabra, en la verdad, dando ejemplo, soportando, perdonando, teniendo paciencia, dejando todo lo que es del mundo. Bueno, esa función tienen, pero no tienen la función de cabeza. Cabeza es el que da el mandamiento, el que da la orden. Cabeza es Cristo, es el Rey, el soberano, a quien se le da la gloria, la honra, la alabanza, a quien pertenece el imperio, el poder. ¿Sí? Gloria al Señor. Bueno, Cristo es la cabeza, no el pastor o los pastores. No los apóstoles o profetas sinvergüenza que hay hoy, que se dicen que son más de cabeza esos. Esos son los dueños. Sinvergüenza. Mentirosos. Con la mentirita de que el pastor es cabeza de la iglesia, después vinieron con la mentirona de que el apóstol, el profeta son los que el pastor necesita porque si no, no puede ser cabeza de la iglesia. Y los otros son soberanos de la iglesia. Se hacen Dios de la iglesia. No, cabeza de la iglesia es Cristo, como dice acá. Esa es la verdad, y en base a esa verdad puedo ver claramente a Dios, porque de eso se trata, ¿no? Si veo a Cristo claramente, veo a Dios claramente. Es la imagen visible del Dios invisible. Es la cabeza de la iglesia, el que es el principio. Jesús es el principio. Es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el primogénito de los muertos, en el sentido de que Él murió y volvió
porque el Señor lo resucitó y no muere más. Jesús atravesó en cuanto a la muerte, Jesús hizo todo el camino de la muerte. Nosotros no. Una persona puede morir hoy y no hizo todo el camino, no pasó por todo el proceso de la muerte. Si alguien se murió y es cristiano verdadero, pasó por una parte del proceso de la muerte. Dejó su cuerpo acá y el Señor, su alma, la llevó a descansar con Él en su presencia. Y si alguien murió y no era de Cristo, dejó su cuerpo acá y su alma está padeciendo en las entrañas de esta tierra. Pero todavía le falta una parte del proceso de la muerte. Jesús atravesó todo el proceso de la muerte. Por eso es el primogénito. Es como si alguien sube una escalera hasta el descanso y no sube la otra parte. Cualquier hombre o mujer que haya vivido y murió, llegó hasta la mitad de la escalera. Comparando la muerte con una escalera, ¿no? Llegó hasta el descanso y no llegó hasta arriba. Ya sea que tiene que ir para un lado o para el otro. Jesús hizo todo el recorrido. Por eso es el primogénito, es el primero que murió, hizo y pasó todo el proceso de la muerte. Jesús murió, sí, entregó su cuerpo, se quedó acá. Lo pusieron ahí en una sepultura. Su ser, su espíritu, su alma, como dijo el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, partió y se fue a las entrañas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Eso que hizo Cristo cuando murió no lo puede hacer ningún hombre. Porque nadie puede hacer lo que hizo Cristo cuando Cristo murió. Una persona muere, si es cristiana se va a descansar con el Señor, no en la tierra, sino en un lugar que el Señor tiene, a descansar en su presencia. Y el otro se va a esperar la condenación eterna. Pero no pueden hacer nada. La Biblia no dice que están haciendo algo. Sin embargo, Jesús sí, murió e hizo. Predicó, anunció. Y luego cuando el Señor resucita, es decir, Él fue a la muerte también, pero el proceso que Él atravesó de la muerte no lo atraviesa nadie, porque Él no tenía pecado. O sea, su proceso por la muerte, esos 3 días, fue diferente al de cualquier ser humano que muera. Y además la Biblia dice que quitó, suelto los dolores de la muerte, es decir, Jesús fue a la muerte y al no tener pecado, Él venció una parte de la muerte. No piense que se lo puedo explicar al detalle porque no me morí. Yo puedo creer tranquilamente lo que dice la Biblia. Jesús atravesó la muerte y para los que creen, Jesús hizo de ese pasaje de la vida a la muerte de nuestro cuerpo, hizo algo que obviamente ya lo vamos a percibir cuando nos toque el día, ¿sí? Hizo algo en beneficio de los que creen. Fueron sueltos los dolores. Jesús sufrió la muerte y le quitó poder a la muerte. Le quitó dolor a la muerte. Le quitó sufrimiento a la muerte. Me refiero a la primera muerte que conocemos, ¿no? La de partir de esta tierra. Eso lo hizo el Señor. Porque fue el único que pudo hacer eso. Fue el primogénito para poder hacer eso. Es como es más parecido a lo que hizo David, ¿se acuerda? ¿Qué hizo David frente a Goliat? Tenía todo el ejército, estaban congelados de miedo por ese grandulón que gritaba. Y David, bueno, ya sabe la historia, ¿no? No tenía miedo, no tenía nada. David dijo: voy en el nombre del Señor, el Señor viene conmigo, acá no pasa nada. ¿Qué hizo? Lo bajó de un plumazo. Y después nadie le tenía miedo. ¿Qué miedo le van a tener si le cortó la cabeza? Pero si David no le cortaba la cabeza, le seguían teniendo miedo. Porque seguía gritando, porque seguía insultando, porque seguía amenazando, porque los iba a matar a todos, porque nadie se atrevía a hacer nada.
Bueno, algo similar es lo que pasó cuando Jesús murió. Él fue el primogénito de los muertos. Es como David, que fue el primero que fue a pelear con Goliat. Después lo pisotearon, claro, ya estaba muerto. ¿Pero qué no le hicieron al cuerpo de Goliat? Y a los filisteos. Claro, qué gracioso. Bueno, algo similar hizo el Señor con la muerte. Al atravesar Él por la muerte, suelto los dolores de la muerte, se refiere a cuando Jesús resucitó, pero también tiene que ver con que la muerte fue vencida. Pablo lo dice más adelante: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte, obviamente, es algo que la muerte tiene, y para los creyentes ya no lo tiene más. Es como Goliat en el suelo sin cabeza. ¿Entiende? Pero alguien tuvo que ir primero. ¿Quién fue primero? En la historia de Goliat fue David. Y en la historia de la redención, del el rescate de los pecadores, el primero que fue ahí fue Cristo. Nosotros solo tenemos la Escritura y la fe y el testimonio del Espíritu del Señor para saber que esto es así. Y es seguro que es así. Por eso lo llama el primogénito de la muerte. Es como si me dijera Dios a mí: Claudio, quédate tranquilo, porque por la muerte ya pasó mi hijo. No vas a encontrar ningún Goliat con cabeza ahí. Quédate tranquilo. Vas a pasar, pero Goliat tiene la cabeza cortada. Es como si Dios me dijera: Claudio, vas a pasar por la muerte, pero quédate tranquilo, que Cristo pasó por ahí y le cortó la cabeza. ¿Entendés? No te va a rasguñar ni te va a mostrar los dientes. No, quédate tranquilo, no te hagas problema. Porque mi hijo pasó ya por ahí. E hizo lo que tenía que hacer con ella. ¿Lo entendió? Bueno, si no, lo invito el domingo y el miércoles. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús está por encima aún de la experiencia de la mortalidad y de la misma muerte. Está por encima, así que cuando nos toque pasar por ahí, vamos, porque sabemos que el Señor está por encima de esa situación. Vamos tranquilos, como para el día de mañana. El día de mañana no es la muerte, pero el día de mañana el Señor está por encima del día de mañana. ¿Entiende eso? O cuando está atravesando la prueba, usted sabe que la prueba está, bueno, el Señor está por encima de la prueba. Está por encima. Preeminencia significa que está arriba, es más alto, más poderoso, más elevado, que no lo puede vencer. Por eso David dijo: ¿qué? ¿Vos venís? ¿Qué me importa cómo venís vos con todo eso? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Está por encima tuyo, querido. Es seguro que hoy te mato, le dijo. Le dijo David a Goliat. Porque David sabía que Dios era preeminente, estaba por encima de ese grandulón. ¿Cómo no lo iba a vencer? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Plenitud, ¿sabe lo que es plenitud? Pleno, completo, absoluto, total, no le falta nada a Cristo. Entonces, ¿qué vamos a pasar nosotros de hoy en adelante? Lo que sea que pasemos y estemos donde estemos, Jesús está por encima de eso. Tiene la plenitud, el absoluto total sobre cualquier cosa. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios, por medio de Cristo, reconcilia todo, es decir, pone todo en paz con Él, en un equilibrio. Por eso dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia. Dios va a hacer que todo esté reconciliado. ¿Qué quiere decir que es reconciliado? Bueno, que ya no va a haber pecado, obviamente. Porque para reconciliar tiene que haber una enemistad primero. Y la enemistad para con Dios y con las cosas de Dios, el problema fue el pecado, fue la maldad. Por lo tanto, cuando Dios termine toda esta redención, la lleve hasta su final,
y la humanidad como está ya no va a estar más, y Satanás y los demonios como están no van a estar más, haciendo sus maldades, y el universo que se cae a pedazos ya no va a estar más. Entonces Dios va a reconciliar todo. Por eso dice que va a ser cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, nueva ciudad. Todo va a ser nuevo, nuevo, nuevo. En eso nuevo, la palabra nuevo, no hay pecado, no hay muerte, no hay maldad. Dios va a reconciliar todas las cosas consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Cristo redimió hasta la creación. Es posible que la creación sea nueva gracias al sacrificio de Cristo. ¿Entiende? Por eso dice que va a ser una nueva creación, porque Cristo es el que hizo posible que eso ocurra después en un futuro que viene que obviamente está adelante. Gracias a Cristo. Mire hasta dónde llega el sacrificio de Jesús. ¿Hasta dónde? Usted sabe que el hombre no puede viajar por el espacio, ¿no? Así como viaja por la autopista. No puede. ¿Sabe por qué no puede? Por el pecado no puede. El hombre quiere ir a Marte, quiere ir a la Luna, hacer una ciudad ahí. No puede. No puede ni va a poder. ¿Sabe por qué no puede? Por el pecado no puede. El pecado arruinó todo. La creación. El sol nos quema vivo con los rayos ultravioletas. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Los hombres vivían 1000 años antes del diluvio. A pesar del pecado vivían 1000 años. Después del diluvio cambió todo. Por el pecado, por el juicio que Dios hizo sobre el planeta. Imagínense si no fuera por el pecado, el sol no nos quema. Si no fuera por el pecado, toda la creación sería mucho más benigna, pero no lo es. Por eso el hombre no puede irse a la Luna, a Marte, viajar por ahí como quien viaja por el parque. Pero Cristo va a rescatar toda la creación. Toda la creación va a rescatar. Y la va a hacer nueva. Y si hace todo eso, ¿por qué no lo puede cambiar a usted? ¿Por qué no puede cambiar lo que pasa alrededor de su vida? Vamos a orar. Diga así: Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te ruego, Señor Jesús, que vivas en mi corazón y que me des tu Espíritu Santo. Y también te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Y renuncio a Satanás y los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a toda maldad. Renuncio a la enfermedad, renuncio a la muerte, porque he creído que Jesús ha vencido todas las cosas. Amén. Y amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder leer tu palabra, leer los salmos, meditar en ellos, leer esta carta, meditar en tus verdades, en todo lo que tu mano ya ha hecho, Señor, y así también esperando en Cristo todas las demás cosas que harás con nosotros, y con los que han creído, y con los que van a creer. Gracias te damos, bendito Dios, por tu gran amor y misericordia, por tu gran poder, tu gran justicia, tu gran bondad. Amén. Y amén. Recuerde, audiencia, los números de teléfono para comunicarse: 11 51 42 0674, 11 51 32 51 80, 11 60 23 61 67 y los teléfonos de línea 0220 485 6696, 0220 486 2864. La página de internet radiolabuenasemilla.com. Y estamos congregados domingo y miércoles, 18 horas, 6 de la tarde, en Santa Fe 2540,
entre Solané y La Prida, a 8 cuadras de la barrera que está en la estación de Merlo, donde está el andén del ferrocarril. Derecho por Solané, 8 cuadras. Llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto al lado del Pilar de la Luz. Y un portabicicleta que dice Buenas Nuevas. Y abajo dice Santa Fe 2540. Y hay un portón color galvanizado. En ese lugar estamos congregados para alabar y bendecir al Señor Jesús, nuestro Salvador, Rey eterno, Dios sobre todas las cosas. Dios les bendiga, audiencia. Confíe en Cristo. Su familia. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.